Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las reseñas de javiergutierrezchamorro.com. A estas alturas, después de haber escrito y probado tantos relojes, es difícil sorprenderme y este reloj lo ha hecho. Y lo ha hecho porque, entre otras cosas, afirma ser el reloj mecánico más resistente del mundo. Está claro que conocéis, porque sabéis mucho, está claro que conocéis Casio G-Shock, que seguramente son muy resistentes, y seguramente también conoceréis los Victorinox Inox. Pero en este vídeo os voy a explicar por qué este Seaholm de Robert es el reloj automático más resistente del mundo. Quedaros y os lo cuento. Aquí tenemos al Seaholm Automatics Robert. Os decía al principio en la introducción que es un reloj hecho para resistir, y la gracia, lo interesante, la curiosidad es que no lo parece, no parece que sea un reloj masivo o súper resistente. Os contaba sobre Casio G-Shock. Bueno, Casio G-Shock es conocido por sus DW5000C, donde apareció el estándar de resistencia, el triple 10, que son relojes que tienen que resistir una caída desde 10 metros de altura, ser sumergibles a 10 atmósferas y tener una pila de 10 años de duración, porque eran de cuarzo. Y son de cuarzo todavía, y está claro, a mi modo de ver, que si quieres un reloj resistente, este tiene que ser un reloj digital, porque no tiene partes móviles y eso ayuda en su resistencia. Ciertamente comentábamos también sobre los Victorinox Inox, famosos porque han superado 130 pruebas de resistencia. Veremos, estas 130 pruebas, en primer lugar, se han aplicado a los primeros Victorinox Inox, que eran de cuarzo con el movimiento ronda, no a los Victorinox Inox de ahora, más recientes, que tienen también variante automática. Es decir, no es exactamente lo mismo, igual que no es exactamente lo mismo la resistencia que puede tener un Casio G-Shock DW5600E comparado con un MTG B5000. De hecho, ni la propia Casio deja claras qué pruebas supera o debe superar cada uno de sus relojes, y cada uno de sus modelos, qué pruebas ha superado y qué pruebas no. Y en cuanto a Victorinox, es verdad, son 130 pruebas, que es muy exhaustivo. Os adelanto que este Seaholm no ha pasado tantas pruebas, pero también es verdad que en las pruebas del Victorinox son unas pruebas, por decirlo así, de amplio espectro. Es decir, una de ellas es, por ejemplo, resistencia a los rayos ultravioleta, algo que este Seaholm no ha pasado. Entonces, dejadme que empecemos por el principio y os cuento un poco la historia de Seaholm, porque también es muy curiosa. Todd Adams ahora es un señor de Austin, en el estado de Texas, y que era y es aficionado a la aventura y al campo. Él no viene de la relojería. De hecho, cuando salía al campo, pues llevaba relojes usualmente económicos, tipo Timex o tipo Casio. Por aquel entonces él trabajaba en Yeti, que es una empresa multinacional especializada en artículos para el aire libre y para el campo, sobre todo neveras. Y bueno, poco a poco le fueron gustando los relojes y se hizo un gran aficionado a Seiko. Pero entonces se dio cuenta de que esos relojes Seiko no eran tan resistentes como a él le gustaría. Así que en el año 2013 ya empezó a darle vueltas a la idea de montar su propia empresa, su propia marca de relojes. No debió ser fácil, porque desde el 2013 hasta que el 2018 que la lanzó pasaron 5 años que estuvo meditando, que estuvo consiguiendo capital para inaugurarla. Y bueno, básicamente lo que logró fue hacer una marca que apostaba por los relojes resistentes y al mismo tiempo duraderos. Sabéis que un G-Shock es muy resistente, pero por el simple hecho del bisel y la correa fungible no es duradero. Seaholm sí que quería además relojes duraderos y que sirvieran para cualquier condición.
Me gusta mucho la frase de Todd Adams en los relojes Seaholm, que dice que in every way Seaholm goes beyond standard, que quiere decir que en cada cosa Seaholm va más allá de los estándares. ¿Por qué? Ahora os lo voy a explicar, pero como muestra un botón, en Estados Unidos no es obligatorio, que Estados Unidos es donde es originaria Seaholm, no es obligatorio que las marcas den garantía a sus productos. Y en cambio Seaholm ofrece 3 años de garantía, que es lo que establece la directiva europea, mucho más exigente en ese sentido. Pero es que además te ofrecen, además de esos 3 años de garantía, una revisión completa, gratuita del reloj a los 5 años. Esto es algo que, bueno, Oris, por ejemplo, en sus calibres 400 ofrece, pero hablamos de relojes de más de 3.000 euros. ¿Qué os puedo contar de este reloj? Bueno, este reloj no es un reloj económico, tiene un precio de tarifa de unos $1.800, se puede conseguir con descuento a $1.500, pero a eso, como solo se venden en Estados Unidos, tendréis que sumar las aduanas, que van a ser 300 y pico dólares más fácilmente. Es decir, que el reloj se pone con aduanas en $1.800, que no es barato. Pero vale, vamos a seguir y que lo veáis. En primer lugar, este reloj, como veis, es un reloj con estética de campo, un field watch pero modernizado, actualizado, y tiene detalles que hacen que no parezca un field watch. De hecho, en su esfera tampoco vemos nada que sea pretencioso. Y esa es una de las filosofías de Seaholm. Aunque no lo veáis, este reloj ofrece una resistencia al agua, como veis aquí atrás, de 200 metros, 660 pies. Vamos a empezar por esa parte, porque ya os he explicado en la resistencia al agua en los relojes que hay varias normas de medirla. La típica, que es la ISO 22810 para relojes water resistant, pues bueno, que es menos exigente, y luego tenemos la de relojes de buceo o divers, que es la ISO 6425, que esa tiene unos criterios mucho más exigentes. Pues aunque aquí no lo diga, este Seaholm Rover se adscribe a la ISO de relojes de buceo, la 6425, mucho más exigente. No lleva la certificación diver ni la palabra diver, porque al no tener un bisel rotativo pues no puede cumplirla, pero en cuanto a resistencia a la presión y otras pruebas, cumple completamente esos requisitos mucho más exigentes. Más cosas que tampoco lo parecen. Este es un reloj resistente a golpes. De hecho, hay una normativa ISO que muy pocos relojes cumplen, que es la 1413, que esa certifica la resistencia a los golpes en los relojes, y más o menos esa ISO lo que establece es que el reloj tiene que seguir funcionando tras caer desde 1 metro de altura sobre un pavimento de hormigón. Pues bien, los de Seaholm lo prueban a una altura de 10 pies, que son 3 metros, 3 veces más de lo que exige esa ISO, una ISO que pocos relojes mecánicos ya de por sí cumplen. Para que os hagáis una idea, una caída desde 3 metros de altura de un reloj como este implica más o menos una deceleración de 15.000 Gs, es decir, cuando está cayendo y pum, se choca contra el suelo, esos son 15.000 Gs de deceleración. Es muchísimo y lo cumplen. De hecho, aquí os voy a poner un vídeo para que veáis las pruebas que hacen y vais a alucinar, porque las hacen desde 1 metro, desde 2 y desde 3, y vais a quedaros sorprendidos de cómo se cae el reloj y cómo lo resiste. ¿Cuál es la clave? Bueno, pues la clave es que tienen unos anillos de material viscoelástico que rodean el calibre y toda la parte interna, y eso pues lo que hace es amortiguar los choques y no solo los choques, también las vibraciones. De modo que la precisión de este reloj, incluso si vas en moto o estás pues yendo en bicicleta, que hay más vibraciones y traqueteos, pues la precisión no empeora tanto como en un reloj convencional. Pero seguimos, porque este reloj es resistente también a los campos magnéticos, como estáis viendo aquí, antimagnetic.
¿En qué medida? Bueno, de nuevo ya sabéis que hay una normativa ISO, que en este caso es la 764, que dice que los relojes que llevan la palabra antimagnético pues tienen que ser resistentes hasta 4800 amperios metro. Hace no mucho visteis el Citizen Percebe, que ofrecía una resistencia 4 veces superior, de 16.000 amperios por metro. Pues bueno, este Seaholm ofrece una resistencia del doble que ese Citizen, más del doble, en concreto 33.500 amperios por metro, que son 7 veces más de lo que establece la ISO, de nuevo una ISO que pocos relojes ya de por sí cumplen, no pocos no, pero no todos. Y bueno, este Seaholm la multiplica por 7 hasta los 33.500 amperios metro. Sé que me diréis, bueno, pero está el Rolex Milgauss, que también es antimagnético. Sí, el Milgauss, hasta 1000 Gauss, el Omega Seamaster, Aquaterra, hasta 15.000 Gauss, y este más o menos, haciendo la conversión, si decimos que resiste 33.500 amperios metro, estos son más o menos 420 Gauss, es decir, un poco menos de la mitad que un Rolex Milgauss, pero a una fracción de precio, y además agregando lo que ya habéis visto, la resistencia al agua hasta 200 metros, que no tiene ni el Milgauss ni el Seamaster, y la resistencia a golpes, a caídas desde 3 metros de altura. ¿Os alucina o no os alucina? Porque es que a mí me ha dejado sorprendido, me encantó cuando lo leí, y lo que más me gusta es que tiene todo eso sin que lo parezca. No es un reloj en absoluto mazacote, no es un diseño en absoluto masivo o que parezca que no te puedes poner, no, es un reloj pues bueno, para usar cada día, con carácter, una mezcla entre carácter deportivo y elegante al tiempo, pero que las mata callando, y eso es lo que me gusta mucho. La marca no nos da una cifra de peso, así que con todos los eslabones del brazalete lo he puesto en la balanza de precisión, ya lo estáis viendo, 176 gramos. Es un peso, bueno, yo creo que algo más elevado de lo habitual en un reloj de este estilo, pero en absoluto exagerado. Y bueno, ya que lo hemos pesado, si os parece, vamos a ver un poco sus especificaciones y sus cotas. Las cifras oficiales dicen que tiene un diámetro de caja de 41 milímetros y un grosor de 13,95. No son cifras exageradas y son bastante convencionales, es decir, todos estos refuerzos de Seaholm no se han traducido en un reloj que parezca fuera de contexto. La distancia entre asas, el lag to lag, es de 50,5 milímetros, es decir, cuando lo probemos en la muñeca, yo creo que debería ser un reloj que parezca algo más grande de lo que es, pero bueno, veremos la sensación, porque también tenemos el bisel, que es bastante grueso, y quizá visualmente me esté equivocando. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos un cristal de zafiro que es doblemente abombado. Ofrece una calidad óptica muy buena, como suelen ofrecer los cristales doblemente abombados, y una transparencia, pues bueno, muy buena también, como se espera en un reloj de esta categoría. Tenemos un brazalete con un ancho entre asas de 21 milímetros, es una cifra un tanto particular, lo normal son las cantidades pares, pero bueno, no tiene ningún inconveniente en ello. Y el cierre es un cierre, como estáis viendo, pues desplegable, con bloqueo de seguridad y sin pulsadores. Va firmado con el logotipo y el isotipo, y ofrece 3 microajustes, como estáis viendo. No creo que el cierre sea lo mejor del reloj, eufemísticamente. Para mí es lo peor. El brazalete es de muy buena calidad, a mi modo de ver, todo cepillado, pero el cierre, bueno, aunque ciertamente es sólido, como veis aquí el desplegable, el deployant, pero bueno, el cierre sin pulsadores y a presión, pues le falta un poco de refinamiento. Por lo demás, todo acero inoxidable, brazalete y cierre, incluida
la caja, todo cepillado para que sea más sufrido, cepillados de buena calidad, buenos acabados en general, y una trasera que por supuesto es roscada y también de acero inoxidable ciega, porque lo que han querido primar en la marca, como habéis visto, es la resistencia. He visto muchos sitios que en las fotografías dicen que el Seaholm queda muy grande, el logotipo. En persona no lo parece, en la realidad no lo parece, es un tamaño algo más elevado del habitual, pero nada exagerado. Por supuesto, corona de acero inoxidable, firmada, y a rosca. Obviamente es necesario si queremos esa resistencia al agua que nos están contando. En la esfera, pues ya veis, numerales arábigos con indicadores, con índices en color negro, y una pista minutera en el exterior también de color negra. Todo pintado, aparentemente muy simple, pero ciertamente muy funcional, porque Seaholm lo que nos da son eso, relojes instrumento para usar en las condiciones que queramos. Entonces, si buscas contraste, el mejor contraste es como en este caso, esfera blanca con contornos negros y manecillas negras. El detalle de color lo tenemos en la segundera, anaranjada. A mí sí me gusta mucho cómo queda. Además ayuda a diferenciarlo fácilmente, pero ya veis, manecillas muy gruesas, cada una diferente para identificarlas fácilmente, muchísimo contraste, muy buena legibilidad en cualquier ángulo y en cualquier luminosidad, y en ese sentido estupendo. Más cosas que os puedo contar, venga. En cuanto al calibre, pues en el calibre lo que han montado es un Sellita SW200-1, ya sabéis, el calibre de Sellita que ha venido a reemplazar a ETA 2824, 26 rubíes, alta frecuencia, que son 28.800 vibraciones por hora, una reserva de marcha de al menos 38 horas y, bueno, carga automática bidireccional, parada de segundero y remonte manual. En cuanto al grado, los de Seaholm no nos dicen qué grado es. Para mí, y sobre el papel, viendo las especificaciones, este era el punto más delicado. Estamos hablando de un reloj que, ya os digo, puesto en casa en Europa son 1.800 euros, incluyendo descuento, y que no te indiquen el grado, pues me inclino a pensar que será el estándar o el Elaboré, un calibre, bueno, que a priori parece no estar a la altura de este reloj. Pero bueno, vayamos al cronocomparador y lo vemos. El calibre dentro de este Seaholm Automatics Rover es un Sellita SW200, un calibre automático con carga bidireccional, con remonte manual, parada de segundero y que tiene 26 rubíes. Como podéis ver, oscila a alta frecuencia, 28.800 vibraciones por hora, y la marca no nos declara qué grado de acabado están montando. Yo, cuando no se especifica el grado, tiendo a pensar que es un Elaboré o un estándar. En este caso, las cifras de rendimiento son muy buenas, fijaros, +1, +0, +1, muy estable, 0 milisegundos de error de bit, una precisión excelente, casi perfecta y muy meritoria, más aún si hablamos de un grado estándar o Elaboré o Special, como lo llama Sellita, 0, 1. En todo caso, ¿cuál es el enfoque que tienen en Seaholm? Lo que ellos dicen es que en la vida diaria la precisión de un reloj se debe, o la falta de precisión se debe al error de bit, de pues, movimientos, pequeños golpes, incluso aplaudir. Cuando dicen, lo comentan ellos en su web, ¿no? Que cuando alguien aplaude, pues eso está generando error de bits en la rueda de escape y hace que falle la precisión, con lo cual ellos atacan ese problema con su protección de gel viscoelástico que amortigua los golpes y hace que, pues bueno, que el calibre sufra menos y por tanto sea más preciso. No obstante, estas cifras que estamos viendo aquí son de un calibre de grado top, del grado más alto de
de Sellita. Además ha estado muy bien ajustado en la factoría y es uno de esos detalles que, constatan que han cuidado todos los aspectos del reloj, lo que se ve y lo que no se ve, y realmente es muy meritorio. En la oscuridad la luminosidad es espectacular y al mismo tiempo sorprendente comparado con lo que veíamos a la luz del día. Tenemos que los índices y los numerales, que eran negros, son luminosos, es decir, ahora tenemos aquí un tipo Swiss Superluminova negra. No es sobre el papel la que más intensidad, como veis, ni duración va a ofrecer, pero ahí está, cubriendo su cometido. La segundera naranja tiene Swiss Superluminova naranja, espectacular verla en movimiento. Y las manecillas, que brillan extremadamente, tienen un tono azulado que yo creo que es BGW9, porque se veían en un tono blanco ligeramente verdoso a la luz del día. No sé decir si es BGW9, en la cámara lo vemos con luminosidad muy verdosa, a simple vista lo veo un poco más azulado, quizás sea Swiss Superluminova blanca o BGW9, no estoy seguro, pero bueno, ahí lo tenéis. Espectacular lo bonito que quedan las diferentes combinaciones de color, espectacular lo legible que es. Y bueno, vamos a esperar como siempre unos minutos y vemos cómo evoluciona. Han transcurrido 4 minutos, sería casi unos 50 minutos a ojo humano. Ya lo sabéis por la guerra de Lume que la percepción del color que tiene la cámara es inferior a la que tiene el ojo humano. En la cámara ha desaparecido, como intuíamos al principio, el Swiss Superluminova negro. A ojo humano yo todavía veo los índices y los numerales arábigos bastante bien. Lo que sorprende es la intensidad que están teniendo las manecillas e incluso la segundera, la Swiss Superluminova naranja, que todavía se puede ver ahí, así que vamos a continuar esperando unos minutos más y volvemos. La segundera ha decaído bastante, todavía se intuye, pero a ojos de la cámara ya no es legible. Sin embargo, la horaria y la minutera son perfectamente legibles, con mucha intensidad todavía, nos dejan discernir la hora sin problemas. Y no me extraña que Todd Adams esté orgulloso de su marca, porque se nota que él usa a diario los relojes que produce, y al final un buen reloj es un conjunto de buenos detalles que marcan la diferencia. Aquí está el Lume de este Seaholm Rover para demostrarlo, pero es que es eso, cuando uno hace las cosas bien y con cariño, las diferencias se notan. El empaquetado es, me ha sorprendido. Es una caja de cartón con una impresión con el logotipo y el isotipo de Seaholm, además específico para el nombre del modelo, pero ya veis que no es nada del otro mundo y la calidad es bastante mala. Cuando lo he visto me ha decepcionado un pelín. Sin embargo, cuando lo abres, y admito que esta parte ya es un falso unboxing, porque obviamente he estado usando el reloj durante unos días, como habéis visto. Lo que tenemos aquí es naturalmente una tarjeta con las instrucciones del reloj, el soporte técnico y un agradecimiento, que son de estos detallitos que me agradan. Y además este tubito de color negro metálico de aluminio, que fijaros, aquí lleva el logotipo de Seaholm y aquí no lleva logotipo, pero ambos son roscas. Entonces, como yo ya lo he abierto y ya sé la sorpresa que hay, vamos a abrirlo por aquí, por donde está el logotipo de Seaholm. Está enroscando aluminio sobre aluminio. Y esta es la primera sorpresa que yo me he llevado y que quiero que os llevéis vosotros. Sigo desenroscando. Fijaros, un detallito, una brújula firmada por Seaholm, que si os parece vamos a dejar aquí. Y dentro del tubo, que obviamente podemos abrir por los dos lados si así lo deseamos,
Dentro del tubo tenemos un estuche de lo que parece ser cuero genuino en color negro, cerrado por botones automáticos, que más que un estuche es un watch roll de muy buena calidad, que lo que nos da es, además de todos los plastiquitos que traía el reloj, lo que tenemos es esta herramienta para para quitar los pasadores de la correa y los pernos del brazalete, y además pues lo que tenemos es una correa de cortesía, gran detalle, de color naranja a juego, con la manecilla de esta versión del rover, nato textil de una pieza. Bueno, un bonito detalle y un bonito colofón para un reloj que lo merece. Ha llegado el momento que me decís que más os gusta en los comentarios. Decidme lo que pensáis, que es verlo en la muñeca. ¿Cómo lo siento? Bueno, son 41 milímetros, en las imágenes se veía gigantesco. Tiene un tamaño muy conveniente, muy de reloj de campo. Sabéis que los relojes de campo, los field watches, no pueden ser enormes porque tienen que entrar fácilmente bajo una manga. Esto es una manga deportiva de invierno, pero entra y encabe bien. Aunque el bisel no es demasiado pronunciado, pues el reloj mantiene su tamaño, su aspecto estético. Fijaros cómo queda. La verdad que me gusta, que es súper cómodo en la muñeca. Se siente sólido, pero no es extremadamente pesado. La verdad que me encanta su legibilidad. ¿Cómo lo definiría? Pues como un reloj redondo, han cuidado todos los detalles, esas cosas que se ven y otras que no se ven, pero se notan, se perciben, y todo ello sin un carácter de falso lujo ni una imagen de representar algo que no es. Es un reloj instrumento, y ello quiere decir pues que tiene que ser funcional. Una legibilidad espectacular, un diseño claro y diferente, un loom que ya habéis visto que se sale de lo común en cuanto a rendimiento y en cuanto a estética, una resistencia que sobre el papel es muy buena. No la he puesto en práctica, ni creo que la vaya a poner en práctica, pero me aporta muchísima tranquilidad saber que la tiene. Todo ello, sin un aspecto mazacote, como os comentaba. En especial, la resistencia a los campos magnéticos es algo que valoro mucho. Si tienes que pasar por los arcos de seguridad de un aeropuerto, que son unos 20.000 amperios por metro, pues ya sabéis que con este de rover de Seaholm Automatics podéis pasar sin problemas, cosa que por ejemplo no podría pasar con el Citizen Percebe. Una atención al cliente por parte de la marca y un nivel de servicio excepcional, que es algo muy valorable. Por ejemplo, lo de la revisión gratuita a los 5 años me parece increíble, y es verdad que viene cobrado en el precio, pero bueno, te da una tranquilidad, que sabes que vas a tener reloj por como mínimo 5 años sin tenerle que hacer nada. Me gusta mucho su diseño, diferente, a su vez discreto. Tiene personalidad el Seaholm en grande, y estoy encantado con el reloj. ¿Qué problemas le veo? Al reloj ninguno. Lo que veo es que falla alguien que dé soporte a esta marca en Europa, porque os he hablado del inconveniente de las aduanas en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, pero os he hablado también de la garantía y la revisión esta gratuita, que si tienes que mandarlo a Austin, pues vas a tener que pagar el envío. Cuando te lo devuelvan vas a tener que pagar aduanas o declarar una DUA. Es algo que le hace perder mucho valor al reloj, porque es algo que tú estás pagando en este precio, en estos $1.895,
que aunque ya os decía que con descuento se quedan en menos, lo estás pagando, pero desgraciadamente si estás fuera de los Estados Unidos, pues no lo vas a poder usar o no lo vas a poder usar de la manera conveniente. Espero que os haya gustado esta reseña y os emplazo a la siguiente. Suscribiros al canal y darle like.